Mi nombre es Rogelio Ríos, tengo 48 años, tengo una ingeniería en sistemas computacionales, aparte de certificaciones a nivel de telecomunicaciones y sistemas interactivos. Anteriormente, antes de conocer la iglesia, yo era prácticamente ateo, no creía en nada, solamente creía en mí. Yo seguí mi vida, me gradué, empecé a trabajar, empecé a viajar, así que para mí esa era la felicidad perfecta, tener mi trabajo, estaba casado, no nos faltaba nada. Después de pasado un tiempo, empecé a tener problemas financieros. Mi esposa para ese tiempo asistía a la iglesia, entonces cada vez que uno ponía una búsqueda de la iglesia, 99% de las cosas que salían en ese tiempo eran malas, y después empecé a ver todo lo que estaban siendo perseguidos en otros países. Y bueno, y aquí en Panamá, entonces le puse una condición a ella de que si quería seguir conmigo tenía que dejar la iglesia. Y llegamos al punto que nos separamos. Empecé entonces a hacer páginas sencillas hablando mal de la iglesia. Recortes, cuestiones que veía por la internet, las publicaba, principalmente donde se hablaba que eran unos ladrones, que eran unos brujos, que hacían brujería, se aprovechaban ese era mi pensar, que se aprovechaban de la incredulidad y de la falta de pensamiento que tenían la gente allí para sacarle dinero. Fui insistiendo con eso y mi vida más se iba hundiendo hasta el punto que llegué a un nivel de depresión. Hasta un nivel de depresión de ya quitarme la vida. Ya yo sentía que ya yo no debía estar en este mundo porque ya no iba a poder recuperar nada de lo que había perdido, la credibilidad que tenía. Ya me escondía, estaba encerrado en un cuarto de mis padres, encerrado. En ese punto estaba en la noche, tarde en la noche era que me podía ver canales de televisión en televisión abierta, que en esos tiempos no había programación en la madrugada. Encendí el televisor y todo esto que yo estoy contando lo empecé a ver en un testimonio de una persona en Perú, que me acuerdo, después de tanto tiempo después me acuerdo que era un muchacho de Perú contando testimonio tal cual la vida como yo tenía. Para sorpresa mía, cuando termina el testimonio, lo primero que veo es que es la iglesia donde mi esposa iba. Y eso me entró como un shock. Me entró un shock porque yo he criticado tanto la iglesia, he criticado tanto a mi esposa, escucho ese testimonio y verdaderamente sentí dentro de mí que esa era la única opción que yo tenía. Pero tenía entonces un pensamiento dividido. ¿Cómo podía ir donde mi esposa, después que la había criticado tanto, la iglesia donde estaba, a pedir ayuda? Pero el primer día que fui a la iglesia, que me senté en el último puesto de atrás, el pastor que estaba empezó a predicar y caramba, todo lo que estaba predicando era mi vida, hasta el punto que le pregunté a mi esposa que por qué le había dicho toda mi vida al pastor, y mi esposa nunca lo había hecho. Y las primeras semanas fueron muy difíciles para mí porque tenía ese doble pensamiento. Al mismo tiempo que me estaba sintiendo bien, al mismo tiempo tenía un pensamiento que caramba, ¿será esto real? ¿Esto será verdaderamente existe? ¿Será que existe Dios? O sea, las primeras semanas fueron muy difíciles. Cuando yo empecé a ver que cada cosa que estaba en la letra de la palabra de Dios, tanto para bueno como para malo, acontecían, fue que yo empecé en mi mente a creer que sí había un ser poderoso que podía cambiarlo todo. Empezamos a hacer los desafíos, empezamos a hacer todo. Lo primero que pude conquistar, número uno, fue el matrimonio con mi esposa. Después de estar separados 1 año y 2 meses, nos volvimos a reencontrar, empezamos de cero en una sola fe, empezamos a hacer desafíos y todo lo que yo había perdido en casi los últimos 3 años, los empecé a recuperar mucho más. Número uno, la primera bendición que recibí, empecé a ser académico en la universidad aquí en Panamá, en una de las primeras certificaciones de telecomunicaciones en Panamá. Después de eso fui bendecido con un proyecto grandísimo en otro país, donde pude pagar mi deuda 100% al contado, de más de $100,000. Yo fui bendecido en ese proyecto en menos de 2 años por más de $500,000 y pude reconstruir todo 100%. Y ahí nos dimos cuenta y pudimos encontrar cuál era el camino hacia Dios, que era el altar. Por eso es que hoy en día nuestro mayor tesoro y que nunca vamos a dejar y que siempre estamos cultivando para nunca dejarlo es el Espíritu Santo. Gracias a Él es que hemos reconstruido nuestra vida al 100%. ¿Y dónde las aprendimos a usar? A través de la fe. Y en la fe en cada propósito que la iglesia desarrolla. Por eso es que nosotros, la Iglesia Universal, lo que representa para nosotros es un pedazo del cielo aquí en la tierra, donde Dios prepara a sus soldados para ir a la guerra y conquistar todo para su reino.